Les invito a que podamos tener abierta la Biblia en la carta de Santiago, ¿no es cierto? Capítulo 1. Voy a dar lectura, usted puede seguir la lectura de los capítulos, del verso 19 al final de este capítulo, verso 19, capítulo 1, 19 al final. Y después de dar lectura a la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a rogar al Señor nos auxilie con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Mical, ¿tú quisieras orar por esto después que leamos? ¿Sí? Pedir al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo, en lo particular a mí también, para que su palabra sea fielmente predicada. Dice así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos para escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Jan, Señor, que va a exponer. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu asistiéndolo, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor. Te ruego que esta palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones, Señor, la pongamos en práctica, Señor, y también podamos compartirla con otros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hermano, si hay una gracia de poder tener una serie de mensajes de una carta, en este caso como la de Santiago, es que es breve. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es que usted lea esta carta semana a semana, fuera de los otros momentos de devocional que usted va a tener en la semana de otros textos, de otros libros en la Biblia. O sea, lea, relea la carta, anote preguntas, cosas que le han llamado la atención, eso le va a servir mucho. Además, sabemos que en los grupos pequeños, en la gran mayoría de ellos, se toma, ¿no es cierto?, la carta para estudiarla en la semana. Es lo menos que podemos hacer. Si nosotros leemos la carta y nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a la carta de Santiago, nos encontramos con que es una carta eminentemente práctica. Hay cosas, entre comillas, sencillas, en el sentido de que dice, mire, esto es lo que nos sucede, esto hay que hacer. Esto es lo que sucede, o lo que te sucede, esto no hay que hacer. Y lo que busca eminentemente la carta es exhortar, animar, pero también consolar. En el mensaje de hoy día nos vamos a ver enfrentados a una de las problemáticas o luchas más comunes en la vida de nosotros, quienes somos hijos del Señor. Y tiene que ver con el título del mensaje de hoy, que es la obediencia a la palabra de Dios. Obedecer, y cómo obedecer con sabiduría la palabra del Señor. Que en realidad no es otra cosa que obedecer o desobedecer, también según sea el caso, a Dios mismo. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que Dios se revela por medio de su palabra. Por tanto, si tú o yo obedecemos la palabra del Señor, obedecemos a Dios. Y si la desobedecemos, pecamos desobedeciendo al Señor.
Si bien tenemos como punto de partida, como leí y compartía la lectura, ¿no es cierto?, a partir del verso 19, no podemos dejar atrás el último verso de la prédica o del mensaje de la semana pasada, que es el verso 18. Ese verso, el 18, nos va a dar la base en la cual se sustenta el discurso de Santiago, de la epístola completa casi, ¿no es cierto?, con respecto a la revelación de Dios a sus hijos, porque esto no va dirigido a incrédulos, sino a aquellos que por la soberana voluntad y gracia de Dios hemos sido renacidos. Eso es lo que alude, ¿no es cierto?, el texto en el verso 18, porque dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así que tenemos que tener en mente ese texto, ese último verso del capítulo 1, que coincidió, ¿no es cierto?, con el último verso del sermón de la semana pasada. El primer punto al que me quiero referir, que se hace evidente en el texto citado, es al enojo o la ira. Es lo primero que nos invita a reflexionar en esta sección la palabra del Señor. Los versos 19 y 20 dicen así: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Quién no ha estado expuesto al enojo o a la rabia? Es algo tristemente común en muchos de nosotros. Y cuando digo expuestos, me refiero tanto a ser víctimas del enojo, víctimas de la ira, pero también como victimarios usando el enojo y usando la ira. Todos hemos estado expuestos a estas situaciones. Convengamos en algo, que el texto es claro en que el enojo o la ira no es malo en sí. Porque el texto nos dice, y es muy clarito, porque dice: deben ser lentos para enojarnos. Nos dice: no se enojen, lentos para enojarse. Esto claramente apunta al carácter de Dios. Está invitando aquí Santiago, el texto, a mirar a Dios, mirar a Cristo y cómo es su carácter. Y especialmente en el Antiguo Testamento está lleno de alusiones al carácter de Dios, y que se nos muestra allí un carácter del Dios santo, del Dios que se aira contra el pecado, pero así todo es paciente. Yo pues solamente voy a citar un verso del capítulo 9 de Nehemías. Los libros de los Salmos también están llenos de estas alusiones. Pero Nehemías 9:17 dice: pero tú no los abandonaste al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo. Y usa el mismo término, lento para la ira y grande en amor. Es decir, no hay lugar a dudas que en la mente de Santiago y en el texto está haciendo alusión también al carácter de Dios. Cuando nosotros nos vemos expuestos al texto, a la palabra del Señor, tenemos serios problemas de inclinaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de nosotros tenemos esa inclinación a la excusa, a excusarnos, a defendernos, a disculparnos en el mal sentido de la palabra, a sacarle el quite, ¿ya? Y muchos de nosotros patuamente nos excusamos en nuestros arranques de ira o de enojo, diciendo: es que mi ira es una ira santa. ¿Se han escuchado diciendo eso alguna vez? La palabra del Señor nos exhorta justamente ante esos arranques de ira, porque la idea apunta en el texto a la persona que se conduce con un espíritu irascible, una conducta que podría ser común y corriente en el tiempo. A esa persona está apuntando. Y yo pensaba, como esto está escrito en lo original en griego, las palabras, ¿no es cierto?, son traducidas al castellano, pero nosotros, como somos chilenos, entendemos más el chileno que el castellano. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces pensaba cómo hacer notar
para nosotros, en nuestra cultura, este texto. Y está apuntando entonces al que es polvorita, ahí lo entendemos mejor, ¿sí? Y pensaba otro, al que prende como pasto seco. Y pensaba otro término, al que no necesita combustible, prende con agua, ¿no es cierto? Y por último, uno que es clásico, es de mecha corta, ¿sí? Bueno, el texto de Santiago está apuntando a aquello, y quizás muchos de nosotros nos hemos identificado. ¿Te reís, Claudio? ¿Por qué te reís tanto? Está apuntando justamente a ese tipo de persona y ese tipo de carácter, o al carácter que está moldeado con estas ideas. Entonces, la idea es abandonar el deseo, abandonar esa tentación que muchos de nosotros, más de alguna vez, tenemos que dar y tendemos, a dar rienda suelta a nuestra ira, y muchas veces a esa ira santurrona, en el sentido de que, no, si fue una ira santa, fue una ira con un peso del Señor detrás, por eso que yo me enojo. Y más encima, muchas veces nos gloriamos en esto, diciendo, no, si me buscan me van a encontrar. Puse un paréntesis aquí, espero que sirva. Ese típico expresión que hemos usado, que se está usando en el último tiempo, ¿para qué me provocan si sabes cómo me pongo? Y me acordé de algo, me acordé de mi niñez, no porque yo me enojara más en mi niñez que ahora. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Les suena Bill Bixby? Chura, que es viejo, ¿sí? No, pero miren, Bill Bixby era un actor, o una actriz, o se dice, ¿cómo se dice? No sé. Bueno, un actor, Bill Bixby, y encarnaba a David Banner, ¿ahí sí? Tampoco. ¿Sí? David Banner, ¿quién era David Banner? Era el médico, ¿no es cierto?, que cuando lo provocaban, o cuando se provocaba un dolor de repente, un accidente, se transformaba en el hombre increíble. Sí, pero yo estoy hablando que era Bill Bixby. Bueno, a él le pasaba esto. Era un ser ficticio que se transformaba en un hombre increíblemente agresivo, ¿no es cierto?, fuera de la fuerza que tenía. Pero yo creo que muchas veces, y bueno, nos pasa esto. Nos provocan un poquito y no soy yo cuando me disgusto. Esa era la frase típica, ¿no es cierto?, en esa serie de televisión. Y la tendencia, junto con esto, a disculparnos y a excusarnos, está también en mirar al lado cuando somos confrontados con nuestro pecado. El Señor no está hablando a nosotros. Cada uno va a ver qué tan real es esto en su vida. Lo claro es que esto es real en nuestra vida. La palabra del Señor no nos miente. Es clara y es real en nuestra vida, pero nuestra tendencia es siempre mirar hacia el lado cuando somos confrontados con nuestros pecados. Y miramos, ¿no es cierto? No, mira, en realidad yo me enojo, y mi esposa siempre me recuerda esto, yo me enojo con el conductor porque el otro maneja mal. Yo nunca manejo mal. Entonces yo me enojo con razón. Nos enojamos con los políticos porque ellos actúan mal. Nos enojamos con los profesores porque nos tienen mala barra, etc. Me enojo o prendo como pasto seco por cualquier cosa. Y esto no queda ajeno a la iglesia. Nos enojamos muchas veces y llegamos a mostrar ira con los hermanos cuando no se comportan bien. Nada más que por eso. Es decir, fuera de mirar la paja en el ojo ajeno, me enojo y airo contra mi prójimo. Insisto en que la Biblia no nos dice que no debemos enojarnos, sino que debo estar dispuesto a escuchar lo primero que dice y ser lento para hablar y lento para enojarme. Eso no significa que debo hablar lento o enojarme en cámara lenta, no. Tardar, que nos cueste enojarnos y por cosas que son realmente justas. Lo fundamental es mostrar en nuestra vida el carácter, como hemos dicho, el carácter de Cristo. Y alguien aquí va a pensar, bueno, pero el Señor se enojó, hizo un látigo y sacó, ¿no es cierto?, a los mercaderes del templo. Y podemos recordar ese episodio. Pero ese episodio fue el episodio y fue en plena santidad. Era Cristo. Sus discípulos, dice en Juan capítulo 2, verso 18, sus discípulos, cuando sucedió esto, se acordaron y vieron esto, se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. El carácter de Cristo está marcado no solamente por esto, sino que por mansedumbre,
por misericordia y por clemencia, igual que el de Dios Padre. ¿Esta es la marca de nuestro carácter? ¿Es el carácter de Cristo el que se está formando en nosotros? Los profetas también se airaban. Hoy día Ariel, ¿no es cierto?, nos guiaba en este estudio sobre la profecía de Isaías en los capítulos 13 y 14, y era evidente, fuera de lo sarcástico que era allí, ¿no es cierto?, el texto, que había también ira allí. Sin embargo, esos tonos airados y más duros de los profetas eran guardados para tiempos de evidente peligro para el pueblo de Israel. La vida de los profetas no estaba dominada por el enojo o la ira. Y eso también debe ser así en nosotros. Ahora, no hay lugar a dudas que la ira llevada al extremo incluso puede llevarnos a agresiones físicas contra nuestro prójimo. Incluso contra nosotros mismos. Sin embargo, Santiago ni siquiera está pensando en ese extremo de llegar a la violencia física. No apunta a eso. Sino en el profundo daño que podemos causar con nuestros labios, o mejor dicho, con nuestra lengua, a lo cual nos vamos a referir en un ratito más, ¿no es cierto? Y cómo ese daño, ante la agresividad verbal, puede causar o tener efectos nefastos para nosotros y para nuestro prójimo. Y por tanto también ofender a Dios con esto. Pensemos por un momento cuánto daño hemos causado por esta causa y las consecuencias para nosotros también. Sí, hermanos, porque pecamos de esta manera. Y quizá sea uno de los pecados que más nos cuesta reconocer y por lo tanto confesar y arrepentirnos de ello. Quiero citar un solo ejemplo de esto, que en lo personal me toca muy de cerca, porque he tenido que, fuera de vivirlo, he tenido que arrepentirme de esto. Y que tiene que ver con el enojo que sucede y que no sucede a muchos dentro del matrimonio. O podemos decir los varones, especialmente que estamos acá, que muchas veces no tenemos paciencia y nos enojamos con nuestras esposas y las hemos dañado con lo que decimos o cómo hablamos. Yo quiero citar con esto y complementar el texto que tenemos delante con algo que el apóstol Pedro habla en su primera carta en el capítulo 3. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Fíjense que está hablando aquí de ser lento. El ser comprensivo implica reflexionar. Sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y aquí viene algo muy importante: así nada estorbará las oraciones de ustedes. Si nosotros escuchamos esto, teniendo como trasfondo lo que hemos leído aquí, ¿no es cierto?, en Santiago, que el que nosotros tratemos con respeto, especialmente está hablando aquí a los varones, a los esposos, a los que estamos casados. Si nosotros tratamos con respeto a nuestras esposas, eso va a tener o va a redundar en que no exista estorbo en las oraciones que tengamos juntos o en las oraciones que podamos tener por separado en nuestra vida devocional. Y por otro lado, podemos entender, R.C. Sproul toma este texto en un librito muy bueno que habla sobre la oración y cita este texto y habla de la palabra original que nosotros traducimos como estorbar, y dice, aquí en el original dice cortar. Es decir, que si nosotros estamos enemistados en el vínculo del matrimonio, eso corta la oración. La oración no llega delante de Dios. Así de grave puede ser el que nosotros pequemos de esta manera, el que nosotros nos airemos, el que nosotros demos rienda suelta, el que seamos mecha corta o polvorita. Di solamente un ejemplo del matrimonio, pero esto es extrapolable a todas nuestras relaciones. Termina esta parte entregando un potente argumento, esta idea y este primer punto. Dice el texto, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. En el verso 20. Lo que el texto está diciendo, y lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta es: la ira humana no produce la justicia de Dios. La ira, esos arrebatos a los que apunta la Escritura, no produce una conducta agradable a los ojos de Dios. Entonces, cabe la pregunta:
¿cómo debemos conducirnos al respecto? Mostrando mansedumbre hacia los demás. Quiero citar otra vez al apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Las relaciones que todos nosotros vamos a tener con nuestro prójimo. Y cuando seamos confrontados con enojo, cuando alguien se nos acerque con ira, con enojo, actuar como la misma palabra nos exhorta, pero ahora en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. El carácter de Cristo está evidentemente expresado en estas palabras. Y por último, en este punto, como ya dejamos entrever antes, ¿acaso no es lícito enojarse? Sí, es lícito, pero Dios pone un límite. Primero tenemos que ser capaces de vislumbrar si ese enojo traerá bendición o edificación a nosotros mismos y al prójimo. Por eso, el texto nos dice: listos para escuchar, después lentos para hablar y enojarse. Es decir, tenemos que tener y pedir a Dios, si no lo tenemos, la capacidad de reflexionar al respecto. La cuestión no es llegar y enojarse. A eso se refiere lentitud. Y por otro lado, debemos cuidarnos de que el diablo no use este enojo a su favor y tentarnos al respecto. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice: si se enojan, no pequen. Ese es un límite. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den así cabida al diablo. El cómo pecamos y estamos expuestos a pecar debido a nuestra inclinación al enojo o a la ira nos queda más claro en la exhortación incluso que Dios Jesucristo mismo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Mateo 5, 22 al 24 dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, esto está bajo el contexto del mandamiento, no matarás. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Jesucristo, en completa armonía con el texto que tenemos de Santiago, exhorta y nos hace pensar lo grave, lo tan gravemente que podemos llegar a pecar al respecto, que incluso nuestra adoración, en este caso particular la ofrenda, pero nuestra adoración en general, puede estar manchada con este pecado de la ira o el enojo. Hoy, tu adoración, la mía incluso, puede estar manchada y ser rechazada por Dios Padre, por este pecado. Y si es así, la prioridad es: ponte a cuentas con tu hermano y luego ven y adora a tu Señor. Hermano, esto no es juego, no es un juego, es un pecado y quizás una actitud que ni siquiera nosotros consideramos pecado. Nos está diciendo el Señor hoy día: cuidado con esto. La adoración comunitaria, la adoración tuya, personal, puede incluso estar manchada con esto. Y el Señor decir: no, esa adoración no la tome en cuenta. Las palabras del profeta Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, también tienen que hacer eco y resonar en nuestra mente en este caso. Pasamos al segundo punto, donde evidentemente también es central este oír y poner en práctica la palabra del Señor. Si volvemos otra vez nuestra mirada al verso 18, nos podemos dar cuenta que lo que está exhortando Santiago, lo que está exhortando la palabra del Señor a sus destinatarios originales y a nosotros también hoy, es que si hemos experimentado el nuevo nacimiento, si hemos experimentado la regeneración, esto se pone en evidencia cuando ponemos en práctica la palabra oída. No se contenten solo con escuchar, llévenla a la práctica. Cuando Jesús explica a sus discípulos la parábola del sembrador, allí en Mateo capítulo 13,
termina diciendo, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este que oye y entiende la palabra produce una cosecha a 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Es evidente que no solo se oye la palabra, sino que con la ayuda del Espíritu Santo se entiende como segundo paso. Pero no queda completado este ciclo hasta que en esta dinámica que está en este ciclo de oír, de entender, concluye y termina con un fruto, y un fruto abundante. Eso es llevar a práctica la palabra del Señor. En medio de esto hay una expresión imperativa. Santiago ahí dice la palabra del Señor, despójense. Por esto, el verso 21, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada. La 1960 Reina Valera creo que dice implantada. La palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. El verso 21. Este imperativo de despojarse está asociado a la idea de desvestirse y también de vestirse. Sacarse una ropa y ponerse otra. Vimos antes en el verso 18 que nos recuerda que en Cristo Jesús, por su palabra, hemos experimentado un nuevo nacimiento. Es decir, no somos como antes. Muchos cambios se han producido y tienen que seguir produciéndose en nosotros en esta nueva vida. El primer cambio, uno de los primeros cambios que experimentamos, ¿no es cierto?, es que somos limpiados de nuestros pecados. Y si hemos sido limpiados, no podemos seguir con las ropas inmundas del viejo hombre, sino vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué hace usted cuando tiene su ropa hedionda y sudada? Yo me baño y me cambio ropa, ¿no es cierto? Me imagino que usted también se baña y luego se cambia ropa y se pone ropa limpia. No se pone la misma ropa sucia, aunque yo sí debo confesar que lo he hecho una vez, pero en un caso muy extremo. Y se lo voy a contar para que quede en acta. Fue en una práctica profesional donde no tenía en su momento más ropa, era invierno. Había trabajado con un traje de esos impermeables, esos amarillos, aquí dice traje de agua, pero un traje de agua moja. En realidad moja también. Era de esos trajes amarillos, había trabajado todo el día y debajo uno tenía ropa, típica ropa de algodón o otro material, se moja completa. Llegué a bañarme y después no tenía que ropa ponerme, después tuve que poner la misma ropa, el polerón que estaba menos hediondo, pero fue una cosa extrema. La palabra del Señor no estaba hablando de eso. ¿Ah? Lo que comúnmente hacemos es bañarnos y ponernos ropa limpia, y esa es la idea que se plantea aquí. Como ya hemos sido regenerados, según el verso 18, nos despojamos, nos desvestimos del viejo hombre, de esas vestiduras que están hediondas, para comenzar a recibir con humildad la palabra de Dios que es sembrada en nosotros. El verso 21. Esto, dice Santiago, tiene consecuencias presentes y también futuras. Es decir, nacemos de nuevo, somos salvados, pero a pesar de ser salvados ya, todavía no hemos experimentado la plenitud de esa salvación que será en el día del Señor. El día cuando el Señor venga por la iglesia, en la consumación de todas las cosas. Aquí también hay un sentido escatológico de las ideas, de las cosas que están todavía por suceder. Vemos aquí esta tensión constante del ya, pero todavía no. Es decir, yo soy salvo, pero sigo luchando con el pecado, y usted también. Pero va a llegar el día en donde esto va a ser consumado y va a ser completado. Ya no voy a tener lucha con el pecado. Entonces, el llamado a recibir con humildad la palabra es un imperativo a los creyentes para que esa palabra influya en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de tu vida. Los que reciben la palabra muestran en su vida que hemos sido transformados, que la palabra de Dios tiene autoridad sobre mí, que la palabra de Dios tiene autoridad sobre ti, y que además es nuestra guía para la vida. No es casualidad que Santiago intercambie de manera intencional el término palabra con el de ley, porque allí tiene presente la palabra como un todo, pero también apunta de una manera específica a la ley moral, a los mandamientos del Señor. Nuestro catecismo menor, el catecismo en este caso de Westminster, tocante a esto,
En la pregunta 39 y respuesta 39 nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el deber que Dios exige del hombre? ¿Cuál es el deber que Dios te exige a ti? Y la respuesta es muy cortita. Es la obediencia a su voluntad revelada. ¿Cuál es la voluntad revelada del Señor? La palabra del Señor. Y estamos obligados a cumplir los mandamientos del Señor. Hay dos textos que el catecismo pone ahí, ¿no es cierto?, como sustento a esta respuesta. Uno está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Y comúnmente los catecismos hacen eso. La confesión de fe también hace eso. Recorre toda la Biblia. Deuteronomio 29 dice: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado, la palabra del Señor, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Santiago estaba pensando en lo que él ya conocía. Recordemos que fue una de las primeras, si no la primera, el primer texto que se escribió de lo que tenemos hoy día en el Nuevo Testamento. No existían en ese momento otras cartas, ¿no es cierto?, que estuvieran circulando quizás donde echar mano. Solamente estaba la tradición oral de las palabras de Jesucristo, pero estaba toda la ley y los profetas. Y Santiago, su mente estaba puesta justamente en este texto quizás de Deuteronomio. Y en Primera de Juan, el catecismo también pone la cita de Primera de Juan 5, verso 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Obedecer la palabra revelada, obedecer los mandamientos del Señor. Por otro lado, Lucas en su Evangelio nos da más luz al respecto, diciendo en palabras de Jesús que son dichosos los que oyen o reciben la palabra y la obedecen. Lucas 11, 27 y 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de la multitud exclamó o gritó: dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Y Cristo interviene y responde: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. También hace alusión al prudente Cristo y al insensato en Mateo, el que construye su casa en la roca versus el que construye su casa en la arena. Nosotros cantamos eso con los niños y se lo enseñamos. El necio construyó su casa, su vida, la fundó en la arena, pero el sabio, el que no es insensato, el que no es leso, construyó su vida sobre la roca, que es Cristo, obedeciendo. Y luego, para cerrar esta idea del segundo punto, en el texto encontramos una comparación, en los versos 23 y 25, que dice así: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí hace una alusión: te miras en un espejo. El que no hace la palabra, el que la oye pero no la hace, no la pone en práctica, es como mirarse en un espejo. Ahora, los espejos en este tiempo no eran lo que nosotros conocemos hoy día. Eran metales muy bruñidos, muy pulidos, ¿no es cierto?, donde uno se miraba, ¿no es cierto?, se miraba ahí. Se mira, me voy y me olvido de cómo soy. Y hace la comparación con mirarse en la palabra. Mirarse en la palabra. Hay una alabanza que me acuerdo, me enseñan a mí cuando niño, yo también la enseñé en algún momento para los niños. ¿Cómo es la Biblia? ¿Cómo es la palabra? Dice que la Biblia es como martillo que parte la roca en dos, pero también dice que es como una lámpara, pero la Biblia es como espejo. Es como un espejo donde yo me veo reflejado. ¿Qué pasa cuando tú te ves reflejado en la palabra del Señor? ¿Qué te muestra? Te muestra primero que Dios es santo y segundo que tú eres pecador y que tienes que arrepentirte. Si yo veo y me veo reflejado en la palabra del Señor, si yo me miro en la palabra del Señor y dice, y no me olvido, persevero en ella, voy a recibir bendición. Bendición al practicarla. Y eso es lo que nos está invitando la palabra del Señor también hoy. Y como tercer y último punto, el texto habla y hace una crítica, hablando de la verdadera religión y la falsa.
Con el punto anterior podemos hacer el nexo, de hacer la palabra y no solamente oírla, hacer el nexo con este último punto. Porque la marca o la característica de la verdadera religión o el verdadero cristianismo es oír, entender, pero poner en práctica. Es decir, obedecer la palabra de Dios. Es en ese ámbito, ¿no es cierto?, en que se desarrolla la idea en los últimos dos versos. Los versos 26 al 27. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Si uno lee y predica lo que está también en el último texto, quizás muchas veces puede ser criticado de teólogos de la liberación y de muchas cosas al respecto. Pero aquí la palabra del Señor nos confronta con cómo, de manera práctica también, demostramos que hemos sido nacidos de nuevo. Cómo de manera práctica se pone en evidencia que el Evangelio ha penetrado cada fibra de nuestra vida. Primero nos confronta con el pecado del chisme, lo que tiene que ver con la lengua, y todo lo que tenga que ver con usar de mala manera nuestro hablar. Creo que todos hemos experimentado, y esto haciendo alusión incluso al primer punto que vimos, ¿no es cierto? Todos hemos experimentado que las palabras tienen un gran poder, tanto para herir como para sanar. Todos hemos sido ofendidos, con ira o sin ira. Todos también hemos sido consolados con las mismas palabras en algún momento. El capítulo 3 de Santiago se extiende en este tema, y allí hay una pregunta clave en el verso 11. Capítulo 3, verso 11. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Antes dice, con la misma boca que bendices a Dios, maldices a tu prójimo. Es así de contradictorio el que usemos y pequemos con nuestra lengua. Por eso dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Es decir, si te crees cristiano, pero no eres capaz de controlar o poner freno, como se hace con los caballos, hace esa alusión también allí en el capítulo 3, no pones freno a tu lengua, te engañas a ti mismo. Esa religión que profesas no sirve para nada. Y aquí tenemos dos opciones. Primero, estamos desacreditando el Evangelio con nuestro comportamiento. Los demás dirán que el cristianismo no sirve para nada. O simplemente no eres cristiano. No eres hijo del Señor. No has nacido de nuevo. Y tu religión es falsa. Y póngale a esa religión el nombre que quiera. Y el Dios que crees que adoras es falso, es un ídolo. Y pónele el nombre que quieras. Son esas dos únicas opciones. Así que si no eres capaz de refrenar tu lengua, te engañas a ti mismo. La religión que profesas no sirve para nada. Es falsa. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque me hizo mucho sentido. Capítulo 3 habla de un barco que con un pequeño timón puede ser gobernado. Un pequeño instrumento puede gobernar toda una nave de muchas toneladas. Pero también hace alusión a esto, ¿no es cierto?, de que el caballo puede ser gobernado, todo este animal. Un caballo normalmente pesa 300, 350 kilos, solamente con algo en la boca. ¿Pero qué tiene que ver eso con la lengua? La boca tiene que ver con la lengua porque la lengua está en la boca. No apunta a eso. Miren, yo tuve la bendición de al menos 15 años, 15, quizás un poquito más, tener la bendición de criar caballos, de poder tenerlos a mi lado. ¿No te miráis en serio? ¿Estoy mintiendo esto? ¿No te acordáis? Mira, ¿alguien se acuerda? Qué bueno, no sé. De criar caballos, verlos nacer, poder ponerle la cabezada, así se llama, no voy a hacer una clase de equitación ni nada. Ponerle el bocado, ¿no es cierto?, que es lo que va puesto en la boca. Pero ¿saben qué? El bocado, el riendero, que generalmente se usa, va puesto sobre la lengua. O sea, me hizo mucho sentido esto. Va puesto sobre la lengua. Es más, los caballos que son mañosos,
sacan la lengua por arriba de este rendero. Así, miren. ¿Para qué? Porque si no presiona la lengua, los guasos dicen que duro de hocico. No lo pueden gobernar. Los guasos dicen se carga sobre la rienda. ¿Por qué? Porque no está sobre el rendero, sobre la lengua. No lo puede gobernar. Y eso me pasó más de una vez. Y aprendí que lo único que puede hacer es amarrarle la lengua. Esto no es cruel. Le amarras la lengua con una panty o con un cáñamo que sea de algodón por acá abajo. Le haces una lazada de tal manera que la lengua no la pueda mover y le pones el rendero sobre la lengua y así se pone blandito de la lengua. Mucho sentido. Si no eres capaz de gobernar la lengua, de controlar la lengua, no tiene sentido. O vas a tener que amarrar la lengua. Amárratela. Bueno, luego de esto muestra, y termino, hermanos, con estas ideas, luego muestra que la verdadera religión se evidencia en las obras, o con las obras, es decir, obedecer la palabra, y eso va de la mano con la misericordia del prójimo y apartarse de la ira de la corrupción del mundo. Los huérfanos y las viudas eran, podríamos decir, el ícono o los íconos de los desposeídos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los pobres eran comúnmente explotados y abusados, y de hecho era probablemente lo que los destinatarios de la carta de Santiago estaban sufriendo pobreza y estaban siendo abusados. El libro de los Hechos nos muestra que la incipiente iglesia no tenían necesitados porque se preocupaban de que a nadie le faltara el sustento y el abrigo. El Salmo 41, verso 1 nos dice y nos recuerda: dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. Tenemos que pensar, ¿a qué nos invita a meditar el texto aquí? ¿Acaso hoy día son las viudas las desposeídas? Si bien tienen que ser nuestra preocupación, no se ven enfrentadas a las dificultades que tenían en el primer siglo. Pero quizás los niños huérfanos y de la calle, sí. Los que han sufrido en el Sename, los extranjeros que son muchas veces engañados y explotados. El Evangelio que transformó nuestra vida se ve reflejado en estos actos de misericordia. Y ya no estoy hablando aquí de los que están entre nosotros, los que son parte del cuerpo de Cristo, sino que los que están allá afuera tienen que ser motivo de misericordia allí, aplicando el Evangelio. Creo que tenemos una deuda al respecto como iglesia. Es verdad que hay ministerios como el carcelario, en nuestra propia denominación, existe el servicio evangélico migrante y otros, pero falta demasiado. Por último, la exhortación es a conservarse limpio de la corrupción del mundo. Eso quiere decir que nos podemos contaminar. ¿Cómo? Santiago en el capítulo 4 de la carta hace esta advertencia: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. La Escritura dice que así como podemos pecar adulterando, siendo infieles en el matrimonio, pecamos siendo infieles con Dios al comulgar con el mundo, al comulgar con sus costumbres, con su manera de vivir. Eso es la amistad con el mundo. Eso es lo que nos puede contaminar. En este mismo sentido, es que Juan en su primera carta, en el capítulo 2, exhorta así: no amen al mundo, ni nada de lo que está en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace, otra vez, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es también la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Éfeso y por supuesto para nosotros hoy. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Lo que Dios demanda entonces de nosotros es santidad.
Así como Él es santo, nosotros, parte de su cuerpo, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Es la demanda que Dios también hace a través del apóstol Pedro. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, que el Señor nos ayude a no ser oidores olvidadizos, sino a recordar diligentemente y poner por obra su santa palabra para la gloria de Dios Padre. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amado Dios,